Muy buenas mis queridos amigos, el día de hoy vamos a tratar la manera de explicar la institución de la accesión. Vamos a definirla de acuerdo a De Diego como el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produzca y a ella se incorpore una más o más o menos inmediatamente en calidad de accesoria de un modo inseparable. Se le llama accesión entonces al derecho que el propietario de una cosa adquiere la propiedad de todo lo que natural o artificialmente se une y se incorpore a una cosa. Así se dice, por ejemplo, que el propietario de un terreno es propietario también de lo que ésta produce por medio de la accesión, de los materiales empleados en una construcción sobre el mismo inmueble. Podemos decir que la palabra accesión designa también la cosa accesoria unida a lo principal, en cuyo provecho se realiza la accesión, que puede ser objeto inmueble, siendo unas veces efecto de un fenómeno natural o un hecho jurídico. Hablamos entonces, para resumir todo lo que estamos diciendo, en principio que accesión es juntar. Muchas veces se unifica lo, a lo principal lo accesorio. Recuerdo que como primer ejemplo en clase vimos que a mi camisa, por ejemplo, que es de tela, se le accesiona el hilo, se le accesiona los botones, es decir, accesión significa juntar. Vamos a ver que la accesión también de bienes muebles e inmuebles, vamos a ver alguna diferenciación sobre esto. La naturaleza jurídica de la accesión no ha sido totalmente una teoría de unanimidad, ya que muchas de las doctrinas ven dentro de este tema eh, que se mantienen de acuerdo a la extensión de la propiedad antigua a la adquisición de la propiedad nueva. Se mantienen como extremo las posiciones siguientes. Dicho de otra manera, no hay unificación, ya que muchos consideran de que la accesión, al unirse lo accesorio a lo principal, ese se torna en un solo producto, ente o bien, mientras que otros difieren de ello, ya que muchas veces se puede separar. De acuerdo a esto vamos a encontrar que hay unos que consideran que la accesión es un modo originario de adquirir la propiedad. Por ejemplo, en el derecho romano vimos esa parte, cuando vimos los bienes, vimos los derechos reales, vimos la propiedad, vimos que muchas veces ese modo originario de la propiedad está inmerso en la accesión. Otros refutan que siempre existe una consecuencia o facultad de dominio, es decir, cuando lo accesorio se unifica a lo principal, vamos a indicar de que es una facultad de dominio que lo accesorio sea parte de lo principal. Y lo último, que lo que es una realización del fin natural de la propiedad, la discreta. Vamos a ver que hay dos clases, la discreta y la continua. Y de acuerdo a la discreta, como un auténtico modo de adquirir la continua. Dicho de otra manera, vamos a ver que existen accesiones de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Lo vamos a explicar debidamente. Desde ese punto de vista, entonces, encontramos que la accesión tiene dos formas de verse: la accesión continua y la accesión discreta. La accesión discreta es la que se va a dar de acuerdo a las fuerzas internas de la misma cosa, es decir, van de adentro hacia afuera. Por ejemplo, vamos a ver los frutos naturales y civiles. Si vemos los frutos naturales como tales, son las producciones de la tierra, las crías de los animales, los productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. En el artículo 656 del Código Civil se nos indica a nosotros que son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y los demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Vamos a indicar que, de acuerdo al artículo 657, no se conceptúan frutos naturales los que si no están manifiestos productos o nacidos.
Respecto a los animales, basta que estén en el vientre de la madre. La cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, salvo que haya estipulado contrario. Entonces vamos a ver que los frutos naturales van, como ya indicamos, de adentro hacia afuera. Es decir, de un terreno. Los frutos naturales van a ser los productos que de la tierra vienen. De la tierra hacia los productos, de adentro hacia afuera. Igual vamos a ver los frutos civiles. No es la producción espontánea de las cosas, sino surge de las relaciones jurídicas entre personas o cosas sobre bien determinado. Para poner un ejemplo y explicarlo. Lo principal es la propiedad. Un contrato de arrendamiento sería accesorio a la propiedad. La renta que nos van a pagar sobre el arrendamiento de ese inmueble o mueble va a ser un fruto civil, es decir, la propiedad de adentro hacia afuera, el arrendamiento. Dicho de otra manera, no es una producción espontánea de la tierra, sino se va a vincular a las relaciones jurídicas que existen entre los hombres o bien entre cosas de un bien determinado. Vamos a ver dentro de esto que existe otra accesión que es la accesión continua. Cuando hablamos de la accesión continua es la incorporación de un bien a otro por fuerzas exteriores a la cosa misma y va de afuera hacia adentro. Puede realizarse de una forma natural o artificial y existen tres formas de ver lo que es la accesión continua. La accesión de inmueble a inmueble, la accesión de mueble a mueble y la accesión de mueble a mueble. Dentro de la accesión de inmueble a mueble, vamos a ver la abulsión. De acuerdo al artículo 676 del Código Civil, dice: cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la producción del terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado la porción arrancada. Yo hice un pequeño dibujo de abulsión. Esta es el río, el torrente, en la parte azul, y esta parte roja es la que va a segregarse, la que va a romper el río y la va a incorporar a otra propiedad. Esta propiedad la rompe el río y la lleva a otro extremo. El dueño de este terreno, que es la porción segregada, tiene derecho a su porción aunque haya sido accesionada al otro inmueble. Él tiene derecho durante 6 meses a pedir la propiedad de este inmueble que fue segregado de su terreno y incorporado al otro. A esto le llamamos abulsión. Luego vemos el aluvión. Aluvión es el crecimiento de la playa. De acuerdo al artículo 679, dice: pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o por sedimentación del agua. Es decir, la parte azul es el río y la parte negra es el aluvión, es decir, a este inmueble se va a ir segregando una playa, se va a sedimentar una parte y esta porción segregada por abulsión va a pertenecer a este inmueble. Otra de las formas de accesión es la mutación de cauce del río. En el artículo 673 se nos indica: los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva.
Si el cauce abandonado separa heredades de distintos dueños, la línea divisoria correrá equidistante entre unas y otras. La parte de arriba es la mutación de cauce. Esta parte es el río naturalmente. Pero acá hubo una corriente en la parte de arriba con negro. El río mutó. No significa que si esta es la línea divisoria de la propiedad, se va a correr. Sigue siendo esta. El único problema es que el cauce del río cambió. Entonces no existe problema en cuanto al límite de la propiedad. No se corre. O al revés, esta no corre hacia acá, sino simplemente hay una mutación del cauce del río. Y por último, la formación de isla. En el río se forma una isla, que es la parte roja. Esta va a pertenecer equidistante a uno u otro dependiendo de la orilla del río. Si nos vamos al artículo 678, dice: las islas que, por sucesiva acumulación de arrastres superiores, se van formando en los ríos, pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada una, o a ambas márgenes si la isla se hallare en medio del río, dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad. Si una sola isla, así formada, distanciare de una margen más que la otra, será únicamente y por completo dueño suyo el de la margen más cercana. Es decir, entonces, cuando se forma una isla, vamos a ver si está más cercana a una o a otra propiedad de las riberas del río, y dependiendo de la cercanía va a pertenecer a uno de los dueños. La otra accesión es la accesión de mueble a inmueble. Aquí vamos a ver la plantación, la edificación y la siembra. Plantaciones. Vamos a suponer que vamos a sembrar una finca, una propiedad inmueble de árboles de hule. Como indicamos en clase, cuando vimos la distribución de los bienes, en la bolsita negra donde están los arbolitos, eso es bien mueble. Naturalmente ese arbolito es bien mueble. Pero al incorporarlo a la tierra, ese bien mueble arbolito se convierte en bien inmueble por incorporación, es decir, se accesiona. Estamos accesionando un bien mueble a un bien inmueble en forma permanente. La edificación. ¿Se recuerdan ustedes que en clase vimos el edificio donde recibimos clases, el S12? Y hablaba de que el inmueble donde está el edificio originalmente era un predio baldío, un inmueble, un terreno, una finca, un lote. Pero se le incorporaron, se le accesionaron varios bienes muebles para hacer el edificio. Piedra, cemento, arena, hierro, etc. Esos son bienes naturalmente muebles, pero al incorporarlos al inmueble se tornan en inmuebles por incorporación. Estos bienes inmuebles son una accesión de bien mueble a bien inmueble. Y por último vamos a ver la siembra. Vamos a pensar en la siembra de maíz. En el tiempo de invierno, después de preparar el terreno, se siembra el maíz, se siembra la milpa y comienza a surgir una planta. Esta planta es una siembra. Esta planta es una accesión de mueble a inmueble, periódico, pero es una accesión de mueble a inmueble. Por último, vamos a ver tres formas de ver la accesión desde el punto de vista de mueble a mueble. Voy a explicarla despacito. Representada concretamente por la unión de dos cosas de naturaleza mueble que pertenecen a distinto propietario en principio. En el artículo 686 del Código Civil dice: accesión por incorporación a bien mueble. Cuando dos cosas muebles pertenecen a dueños distintos,
se unen de tal manera que vienen a formar una sola, sin que intervenga mala fe. El propietario de la principal adquiere lo accesorio pagando su valor. Se reputa principal entre las cosas incorporadas a la que tenga mayor valor. Cosa principal, artículo 687. Si no pudiere hacerse calificación conforme a la regla establecida en el artículo anterior que precede, se reputará principal el objeto cuyo uso, perfección o adorno se haya conseguido de la unión de uno con el otro. Las formas de accesión de bien mueble a bien mueble van a ser la adjunción o conjunción, la especificación y la comixción, que va a estar dividida en comixción y confusión. Cuando hablamos entonces de la adjunción o conjunción, consiste, de acuerdo al artículo 689, en la unión de dos cosas muebles que pertenecen a distintos dueños. Se unen de tal manera que vienen a formar una sola cosa mueble, pero con la posibilidad de separarlos o de que subsistan después con independencia. Artículo 689. Las cosas que pueden separarse. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin decremento y subsisten independientemente, los dueños respectivos tienen derecho a exigir la separación. Es decir, dos cosas muebles que se unen de distintos propietarios, pero podemos separarla y que subsistan independientemente, sin menoscabos, sin perjuicio del uno y del otro. La especificación. La especificación existe cuando una persona transforma mediante la acción de su trabajo de un bien de ajena pertenencia. La conclusión es el valor de la obra. Si rebasa el de la materia prima, se opera cuando la pérdida del derecho del propietario o de la cosa transforma. Leamos los artículos que son prudentes y luego lo explicamos. 698. Empleo de cosa ajena. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra, siempre que el medio artístico de ésta excede el precio de la materia cuya indemnización del dueño. Es decir, vamos a hablar de un lienzo y de una pintura. El lienzo tiene un valor, la obra artística tiene otro valor. El lienzo es de una persona y la pintura, la obra de arte, pertenece a otra persona. En este caso, entonces, vamos a ver que el artista hará suya la obra, cancelando el valor de aquel lienzo que utilizó, que no era de su propiedad. 698. Cuando el mérito artístico de la obra sea inferior en precio de la materia, si el dueño de ésta hará suya la nueva especie y tendrá derecho, además, de reclamar indemnización de daños y perjuicios, descontándose el monto de estos, el valor de la obra y transacción de expertos. Aquí es cuando la obra y la cosa utilizada tienen el mismo valor, o la cosa utilizada tiene un mayor valor que la obra. En este caso habrá que indemnizar al dueño de la cosa utilizada. El artículo 700. Si la nueva especie se hizo de mala fe, es decir, sin el consentimiento de la otra persona, el dueño de la materia empleada tiene derecho a quedarse con la obra, sin pagar nada del que la hizo, o de exigir que éste pague el valor de la materia y lo indemnice los perjuicios que la hayan seguido. Si la persona usó el lienzo de mala fe, es decir, sin el consentimiento de la otra persona, engañándola para poderla utilizar, entonces, por la mala fe, el dueño tiene derecho a quedarse con la obra y no tiene la obligación de pagar el valor de la obra a aquella persona. Más bien, podría demandar daños y perjuicios por utilizar algo sin su permiso. Por último, vamos a ver la comixción. Vimos que la comixción está dividida en comixción y adjunción.
La comicción genérica constituye uno de los modos de adquirir el dominio por accesión, mediante la mezcla de cosas sólidas o cosas líquidas de la misma o de distinta especie pertenecientes a distintos dueños. Existe una comisión entonces cuando usamos cosas sólidas. Por ejemplo, la amalgama y el oro. Usamos amalgama y oro y hacemos una obra, hacemos un anillo, hacemos una joya. Esa es una comicción porque es la unificación de bienes muebles de distintos propietarios, pero estos no pueden dividirse. Y la comicción por confusión es cuando juntamos cosas sólidas que no podemos separar. En el artículo 690 se nos indica cosas que no pueden separarse. Cuando las cosas no pueden separarse sin que se reputa accesión sufraccesorio, el dueño de la cosa principal tendrá también derecho a pedir la separación, pero quedará obligado a indemnizar al dueño de lo accesorio, siempre que éste haya procedido de buena fe. Vamos a ver que en la accesión va a existir la buena y la mala fe. La buena fe cuando lo hace sin menoscabo, es decir, sin pensar en causarle daño al dueño de una de las cosas accesionadas, o en su caso pide el permiso necesario. Pero cuando actúa de mala fe es cuando hay engaño, cuando hay hurto o cuando hay alguna acción en contra de la ley y va a utilizar cosas de distinto propietario sin el permiso de aquel. En la doctrina también se menciona en provecho de inmueble por accesión natural, es decir, de animales, el que se realiza de modos diferentes, es decir, el propietario del fundo en el cual pertenece el animal adquiere la propiedad si éste inmediatamente y otras adquisiciones solo produce después de determinado plazo. Dicho de otra manera, sale una perrita a la calle dispuesta a tener familia y un perrito la salta. El salto, esa acción natural de los perritos, va a producir una accesión. La creación de una cría es una accesión. Acá no hay mala fe ni de uno ni de otro, aparentemente, pero sí hay una accesión. Pero vimos que la cría va a pertenecer al dueño de la perrita, en forma general. El día de hoy vimos esta parte, como ya indiqué, vamos a tratar la manera de hacer un chat de preguntas y respuestas. Yo el día de hoy me voy a poner de acuerdo con las personas encargadas de la sección A y J para que armemos un chat de preguntas y respuestas. El día de hoy, creo en la tarde, si no mañana por la mañana, dependiendo cómo siga de la gripe, voy a, de igual manera, a ver la posibilidad de grabar la posesión y la usucapión para que podamos avanzar un poco más. Muy buen día.